nuevo momento para seguir compartiendo nuestras clases desde aquí, Chiclayo, para todo el departamento de Perú. En especial el saludo para la gente de Cajamarca, que les envío un saludo y un abrazo fuerte. Hoy vamos a compartir un nuevo tema. En la clase pasada hablábamos acerca de las proteínas, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con este tema conocido como los ácidos nucleicos, ¿ya? Una referencia simplemente pequeña que debemos tener en cuenta sobre los ácidos nucleicos, de que se les llama así, en primer lugar, porque cuando fueron descubiertos a nivel del núcleo de una célula, ¿ok? Eucariote en especial. Y hoy en día ya se sabe que existen en muchos lugares de la célula, en otros lugares de las células eucariotas, lo tienen las células procariotas, lo tienen los virus, ¿ok? Y se le dice ácido porque tienen una propiedad que para poderlos observar, pues a nivel de la histología, voy a decir, pues el término ácido se refiere al color rojo o color fucsia que adquieren las moléculas para cuando se le agrega un colorante, y por eso se le dio ese nombre, ¿no? Que tiene fundamento químico también, ¿no? Ya vamos a detallarlo aquí, la composición química de ellos, en especial del ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Con esa breve referencia vamos a entrar en detalle todo acerca de los ácidos nucleicos. Miren, muchachos, cuando en el examen nos pregunten quiénes son sus unidades estructurales, las unidades estructurales de ellos, vamos a referirnos a los llamados nucleótidos. ¿Listo? Que tenemos mucho que hablar de ellos, ¿no? Pero nos vamos a referir a los nucleótidos que conforman a los ácidos nucleicos. ¿De qué está hecho un nucleótido, jóvenes? Un nucleótido tiene una base nitrogenada, un nucleótido tiene una pentosa, un nucleótido tiene un fosfato. Voy a ponerle el término fosfato. ¿Listo? Una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. ¿Listo? También quiero que tengan en cuenta esto de acá, mira, que cuando una base nitrogenada y una pentosa se juntan, se conforman los llamados nucleócidos. Los nucleócidos, ¿ya? Tomen apunte eso por ahí. En el caso de los nucleótidos vamos a reconocer esto, mira, las bases nitrogenadas. ¿Quiénes son? Se les considera a las llamadas púricas, o también conocidas con el nombre de purinas, ¿ya? Y a las llamadas pirimídicas, o también conocidas con el nombre de pirimidinas. ¿Quiénes son las púricas? Son dos, y aprendámoslas, ¿ya? Una es la llamada adenina y el otro es la llamada guanina. A ver, preguntas bien comunes, sencillas también de un examen de admisión. ¿Quiénes son las bases pirimídicas o también llamadas las pirimidinas? Ahí tenemos al urácido, lo tenemos a la timina y lo tenemos a la citosina. ¿Listo? Hay algo que también quiero mencionarte para referencia posterior, que la adenina y la guanina están formados de dos anillos, un anillo hexagonal, un anillo pentagonal. En cambio, las pirimídicas solamente están hechos de un solo anillo. Entonces, en términos simples, podríamos decir que las púricas son más grandes en tamaño que las pirimídicas. Esas son las bases nitrogenadas. Algo que también debes tener en cuenta sobre las pentosas, ¿verdad? Las pentosas que conforman a los ácidos nucleicos son dos. Una que conforma al ácido ribonucleico, ¿cómo se le llama? Se le conoce como ribosa. De ahí su nombre del ácido, ¿verdad? Ácido ribonucleico, porque va a tener que ribosa. ¿Listo? Ácido ribonucleico. Y el otro compuesto químico, que es un azúcar,
una pentosa, viene a ser la llamada la desoxirribosa. La desoxirribosa, que conforma ¿quién? Al ácido desoxirribonucleico. En este caso hablamos del ADN. ¿Estamos? Bien. Y con esas referencias vamos a empezar, ¿ya? Con esas referencias vamos a empezar. Ojo, eso es un nucleótido. Y acompañado, lógico, del fosfato, que quiero entrar en detalle aquí. Mira, el fosfato más o menos lo reconocemos así. Base hidrogenada, pentosa y fosfato conforman un nucleótido. Pero los ácidos nucleicos es el conjunto de nucleótidos. Este es un solo nucleótido. ¿Ya? Es el conjunto de nucleótidos. Empezamos reconociendo al ácido desoxirribonucleico, conocido con el nombre de ¿qué? De ADN, ¿verdad, muchachos? El ácido desoxirribonucleico, más conocido con el nombre de ADN. Mira, y hay una pequeña historia, nada más que te voy a indicar, de algunos científicos que nos ayudaron a reconocer sobre este ácido ribonucleico. En el año de 1871 nos habla la historia, referencia al siglo XIX, ¿verdad? Este científico llamado Friedrich Mischer descubre una estructura que estaba hecho de fósforo y nitrógenos, así lo refiere él, una estructura que estaba hecho de fósforo y nitrógeno a nivel del núcleo de las células eucariotas. Y él le dio un nombre, mira, le dio un nombre, ¿ya? Lo conoció con el nombre de nucleína. Y la historia más o menos nos refiere a esto, mira, ¿en dónde lo descubre? ¿En dónde lo descubre? Lo descubre a nivel de los glóbulos blancos. Él era un estudiante, en ese entonces, un estudiante que junto con su maestro de un doctorado, del doctorado que estaba haciendo, pues hicieron esa investigación, ¿no? Descubrieron lo que era la nucleína. Ya, muchachos, mira, pero no fue hasta el año de 1944 donde tres científicos, uno llamado Avery, el otro llamado MacLeod, ¿listo? Y el otro llamado McCarthy, mira, ellos hicieron una nueva investigación y a lo que Frege les había descubierto, ya le dieron un nombre, ya. Ese es el nombre del ADN. Miren el año 1944. En el año de 1949, miren, en el año de 1949, que pregunta también nos han hecho muchas veces en el examen de admisión, este científico llamado Chargaus, mira lo que descubre. La relación que hay, lo hizo claro bioquímicamente, a través de análisis, a través de estudios de laboratorio. Chargaus descubre esto, ¿ya? La relación que había entre las bases nitrogenadas del ADN. Él es el que nos determina esto, ya chicos, que la adenina siempre forma pareja con ¿quién? Con la timina. Él nos dice lo siguiente, que la citosina siempre la vamos a encontrar con la guanina. Y más aún, nos da la referencia de que la misma cantidad de adenina es igual a la de la timina. ¿Ya? En donde aquí también tenemos que reconocer que nos dice lo siguiente, que la adenina y la timina se juntan a través de dos enlaces puentes de hidrógeno. Y la citosina y la guanina a través de tres enlaces puentes de hidrógeno. ¿Ya? Chargados en ese año. Mira, por ahí tengamos en cuenta, ojo, escúchame, en el año de 1952, a esta se le da mucho más crédito ya chicos, una científica llamada Rosalind Franklin, ella a través de un estudio hecho por radiografía, por rayos X, mira, usando los rayos X, por primera vez nos da a conocer una imagen de cómo era el ADN, utilizando los rayos X. Ahí es donde, mira, con el avance
¿Cómo iba avanzando? Ahí es donde en 1953, ahora dos científicos, James Watson y el otro científico llamado Francis Crick, ellos fueron los que nos dieron a conocer, la estructura tridimensional del ADN. En otros términos simples, fueron los que nos dieron a conocer cómo era un ADN, cómo estaba estructurado, ¿verdad? Estructura tridimensional del ADN. Qué interesante, ¿verdad, muchachos? Mira, una breve historia, una breve, porque entre investigaciones se vinieron dando muchas más. ¿Ya, chicos? Punto aparte. Escúchame por ahí. Y con esa historia vamos a reconocer un poco más sobre el ADN. Y según Watson y Crick, porque siempre nos piden esto, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que propusieron la estructura tridimensional del ADN? Acuérdate, Watson y Crick simplemente. James Watson y Francis Crick. ¿Qué nos dijeron? A ver, que el ADN está estructurado de esta manera. La pentosa que forma el ADN, no te me olvides, es la desoxirribosa. A él se le une la adenina y se le une el fosfato. Y ahí tenemos, fíjense, un nucleótido. Otro nucleótido que conforma a las cadenas, escucha mi nombre, cadenas. Entonces, nos dice la genética que el ADN está formado de dos cadenas. Una cadena cuyos nucleótidos, mira, los estamos estructurando así. Y por aquí podemos seguir dibujando más nucleótidos. Una cadena con sus pentosas está con dirección hacia arriba. Y la otra cadena con sus pentosas y complementando lo que nos dijo Chargaff, ¿verdad? Lo que nos dijo Chargaff, aquí vamos a poner para seguir los complementos, la citosina. Y según lo que nos dijo Chargaff, mira, eso comprobó, y Watson y Crick ya lo armaron en otros términos, ¿verdad? Que la otra cadena, el complemento en este caso viene a ser la timina, unido a su pentosa, pero mira la pentosa, ¿cómo está la pentosa? Con dirección hacia abajo, ¿verdad? ¿Quién es el complemento de la citosina? La guanina. Ya, muchachos, mira, y ahí lo tenemos. Y así puedo seguir yo estructurando otra cadena, otros nucleótidos más. Pero me sobra para podernos entender cómo está estructurado el ADN. Le ponemos los enlaces, ¿cuántos aquí? 2. ¿Cuántos aquí? 3. Le ponemos los enlaces que gracias a los que me permiten unir a los nucleótidos. ¿Cómo se llama ese enlace, chicos? Se conoce como el enlace fosfodiéster. Apúntalo, ¿ya? El enlace fosfodiéster, chicos. Y ahí comenzamos a reconocer cómo estos científicos nos hablan de la estructura tridimensional del ADN. La primera característica, entonces, vamos a reconocer sus cadenas, como están viendo, son cadenas, pero en sentidos opuestos, en sentidos contrarios. Son paralelas. ¿Listo? ¿Qué más nos dan a conocer Watson y Crick? Escúchame, nos dice lo siguiente, por eso que te puse esto aquí. La adenina y la guanina son grandes. La citosina y la timina son pequeñas. Y ese también debe ser una referencia para tu examen, que las bases nitrogenadas que conforman el ADN son adenina con timina, citosina con guanina, ¿ya? Solo para el ADN. Nos dijeron lo siguiente, que el tamaño de las bases nitrogenadas y el número de puentes de hidrógeno hace posible que el ADN forme una. Oye, y es muy cierto, una vez me puse a armar de manera teórica, así usando la teoría, y me puse a armar un ADN con reciclaje, y tuve que hacer vacía la adenina más grande, ¿no? Esquemáticamente, y la timina más pequeña, la citosina más pequeña y la guanina más grande,
para que el momento que le tuve que dar las vueltas, ahí es donde se forma esta estructura típica, ¿verdad? Esta estructura típica, por eso que en las literaturas, en los libros, tú las vas a ver así. La doble hélice, fundamento, fundamento, el tamaño de las bases nitrogenadas y el enlace, los enlaces puentes de hidrógeno. Según Watson y Crick nos hablan, chicos, y escúchame. Y una tercera característica que le vamos a unir aquí, ¿ya? Que le vamos a unir aquí, pero esa es otra referencia, chicos, ¿ya? En el año de 1958, estos dos científicos, uno llamado Mendelssohn y el otro llamado Starr, ¿ya? El otro llamado Starr, nos dieron a conocer algo importantísimo sobre la replicación del ADN. Mira, ¿y cómo nos define la genética? Sobre la manera de cómo el ADN forma uno nuevo. Atentos, mira, de manera simple porque es complejo, ¿ya? El aspecto metabólico aquí, que vienen unas enzimas. ¿Cómo se llaman esas enzimas? Que vienen a romper los enlaces puente de hidrógeno. Apúntalo porque es pregunta de examen. Se le conoce como la ADN helicasa. Se conoce como la ADN helicasa. ¿Listo? Esa ADN helicasa comienza a separar a las cadenas de ADN. Mira, a las dos cadenas. Las comienza a separar. ¿Qué hace la célula? Y esta replicación quiero que recuerdes que se da antes que la célula se empiece a dividir, que la célula empieza a formar una nueva. Ya vamos ahorita a entrar en detalle en ese aspecto de reproducción celular. ¿Ya, chicos? Mira, se separan las cadenas, pero la célula le comienza a agregar nucleótidos nuevos. La célula le empieza a agregar nucleótidos nuevos, pero para ello hay una enzima. ¿Cómo se llama la enzima que le agrega los nucleótidos nuevos? Se conoce como la ADN polimerasa. El ADN polimerasa. Y luego viene otra enzima a juntar a los nucleótidos. Mira, junta los nucleótidos y si tú te das cuenta, queda estructurada una nueva molécula de ADN. ¿Y cómo se llama? Que junta los nucleótidos que se habían agregado, se conoce con el nombre de ADN ligasa. ¿Listo? Luego vienen otras enzimas y otros mecanismos, pero te lo digo así de simple. Mira, las cadenas de ADN se logran separar de la original. ¿Qué nos dicen estos científicos? Ojo, de que la cadena original, que era 100%, la cadena madre, ¿cuánto le entrega la cadena hija? Le entrega 50%, le entrega el 50%. Entonces, ¿cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretan? Que las cadenas ADN hijas conservan la mitad de la cadena original. ¿Y cómo se llama ese tipo de replicación? Que nos explicaron estos dos científicos. Se le conoce como semi-conservativa. ¿Acuérdate ya? Entonces, esas tres características son típicos del ADN. ¿Qué más te puedo decir, hijo? A ver, escúchame. El ADN lo tienen las células eucariotas en el núcleo, en la mitocondria, en los cloroplastos, ¿de acuerdo? Eso ya lo hemos detallado. Lo tienen las células procariotas en su citoplasma, como el espacio donde se ubica ese ADN se llama nucleoide, eso también ya lo han detallado. Lo tienen también ciertas células procariotas, un tipo de ADN conocido como el plásmido, para muchas funciones de ellas, principalmente para la resistencia a los antibióticos. Y lo tienen ciertos virus tipo ADN. ¿Ya? Punto. Vale, chicos, otro dato que te va a servir para posterior. Una pequeña porción de ADN,
una pequeña porción de ADN. ¿Y cuál es esa pequeña porción según la genética? Aproximadamente 10.000 pares de estos nucleótidos, 10.000 pares de estos nucleótidos, pregunta de examen de admisión, van a conformar a lo que se conoce como un gen, ¿ya? Químicamente hablando, porque tiene su concepto el gen, ¿ya? Yo sé que por ahí lo vamos a decir, pero mira, ya sabes lo que es un gen. ¿Qué es el gen en términos simples, chicos? Una pequeña porción del ADN. Y el ADN tiene una función interesante, muchachos, miren, ¿ya? Por el momento, hay. Por el momento, hay, ¿ya? Otro dato más que quiero que reconozcan, mira, hijo. Cuando al ADN se le agregan unas proteínas de manera esférica, ¿y cómo se llaman esas proteínas? Se le conoce con el nombre de histonas. Para que tengas tú una referencia, ese grupo de histonas que se le agrega al ADN, la histona 2, que vienen a ser la histona A, la histona B, se le une la histona 3 y se le une la histona 4. Se le une un par de cada uno. Entonces, vienen a formar una esfera más grande, hecho de 8 proteínas histonas. Y a ese nombre se le llama octámero de histonas. Al ADN se le comienza a agregar, y mira lo que hace el ADN. Mira lo que hace el ADN con cada grupo de histonas, ¿ya? Mira lo que hace el ADN con cada grupo de histonas. Las comienza a enrollar. Las comienza a enrollar. Y a esa estructura, ¿sabes cómo lo llama la genética? Apúntalo, por favor. Se le conoce como la cromatina. Pregunta de examen, ¿qué es la cromatina? Tu respuesta, ADN más histonas. ADN más histonas. Llega un momento de la reproducción celular en donde la cromatina ya no recibe más histonas. ¿Qué significa? Que el ADN ya terminó de enrollarse, pero a medida que se enrolla, se va acortando, se va engrosando, ¿verdad? Y esa cromatina, ya la genética le da un nombre cuando ya llega a más no recibir histonas. Ojo, al proceso de recibir histonas se le conoce con el nombre de condensación. Entonces, cuando la cromatina llega a su máxima condensación, recién viene a transformarse en qué, muchachos? En esta estructura, ya común en su morfología, mira, y dice la literatura, un cuerpo que se colorea. De ahí viene el término soma, cuerpo, cromo, color, cromosoma. En términos simples, muchachos, ¿qué es el cromosoma? ADN con muchas histonas. ¿Qué es la cromatina? ADN con histonas que se van agregándole para que lo pueda enrollar. ¿Listo? Conclusión, cuando escuches cromosomas y escuches gen, es el ADN. Oye, qué importante, ¿no? La función del ADN. Ahora vamos a ver cómo se estructura el ARN. Para formar ARN se necesita un molde de ADN, pero no se necesitan las dos cadenas. Vienen las enzimas, van rompiendo, y a medida que se va rompiendo, se van separando, se les van agregando los nucleótidos que conformarán al ARN. A ver, escúchame. Hay un nucleótido de adenina, ¿ya? Hay un nucleótido de citosina. Hay un nucleótido de guanina. Y en vez del nucleótido de timina, que sí lo tenía el ADN, en el ARN ese nucleótido está formado por urácido. Y esa es una gran diferencia del ADN con el ARN, sus bases nitrogenadas. Ojo, la adenina con la timina, citosina con guanina en el ADN. Y en vez de timina, viene a ser el urácido que reemplaza la timina en el ADN. Escuchen. Necesito un molde de ADN, necesito una sola cadena. Yo voy a trabajar simplemente
con las bases nitrogenadas, pero recuerda que estamos haciendo la cadena completa, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, mira, escúchame, voy a poner por aquí un nucleótido hecho de timina, un nucleótido hecho de adenina, un nucleótido hecho de ya, ojo, y también quiero que tengas en cuenta que este orden, ya, esta manera como están distribuidos los nucleótidos, es un orden que maneja, que nos indica la genética, ya. Yo lo estoy poniendo al azar para que tú tengas en cuenta de cómo se forma el ARN. Pero recuerda que esto es un orden, ¿ya? Es un orden. Yo lo pongo así, ¿ya? Lo pongo así, ¿ya? Timina, citosina, adenina, guanina, por aquí neutrófila, citosina, adenina, timina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya tengo el molde de ADN. Ya tengo el molde de ADN. A medida que las cadenas se van separando, la célula le va agregando los nucleótidos que conformarán el ARN. ¿Listo? Que conformarán el ARN. A ver si me entendiste. ¿Qué nucleótido va a complementar aquí para formar el ARN? ¿Va a complementar quién? ¿Quién es el complemento de la timina? Va a ser la adenina, ¿verdad? Entonces le voy a poner un acá. ¿Quién es el complemento de la adenina? La timina. Pero ¿qué te acabo de decir? Que en vez de timina, vamos a colocarle una U. ¿Quién es el complemento de la citosina? La guanina. Y así comienzo a hacer los complementos. A ver si me entendiste. ¿Quién es el complemento de la guanina? Citosina. ¿Quién es el complemento de la timina? Adenina. ¿Quién es el complemento de la citosina? Guanina. ¿Quién es el complemento de la adenina? Ahí le vuelvo a colocar un Uracil. Si te das cuenta, mira, no hay ¿qué? No hay timinas. Esa es la gran diferencia. ¿Quién es el complemento de la guanina? La citosina. La citosina, la guanina. La adenina, la timina, ¿verdad? En vez de la timina, perdón, aquí me estoy equivocando. La adenina, el urácido. La timina, la adenina, etcétera, etcétera. Chicos, y así quedan formados los ARNs. Vienen las enzimas, separan a la cadena de ADN que se formó. Mira, qué importante es el ADN, ¿verdad, chicos? Ojo, ¿ah? Y así se forman los tipos de ARNs. Vamos a hablar de tres, porque hay más, ¿verdad? El llamado ARN de transferencia y tenemos el llamado ARN ribosómico, ¿ya? M de mensajero, T de transferencia y R ribosómico. Chicos, ¿cómo lo llama la genética? Mira, el proceso de formar ARNs. ¿Cómo lo llama la genética? Al proceso de formar ARNs. Nos dice, nos señala así, miren chicos, que para que se puedan haber formado los ARNs se necesitó que esto se haya copiado. Es como yo le dijera, chicos, ya, hasta aquí vamos, copio. En otros términos, ustedes comienzan a transcribir a la manera que ustedes me entendieron. Pero la información que yo les di, ustedes la transcriben. La información del ADN se transcribe en ARN. Por eso que a ese proceso, ¿cómo lo llamamos? Lo conocemos con el nombre de la transcripción. ¿Listo, muchachos? Tengan en cuenta, fíjate, la transcripción. Y para formarse hay una enzima. Así como esta enzima que ayudó a agregar los polímeros de nucleótidos, lo mismo aquí, pero aquí cambiamos ya de nombre. Se conoce como la ARN polimerasa. Y un dato más, chicos, escúchame, que la transcripción, que es el mecanismo de formar ARNs, apúntalo, se da a nivel de ¿dónde? Se da a nivel del núcleo. Y así se forman los tres tipos de ARNs. Escúchame. Y para que tú puedas tener en cuenta, ¿ya? Que los tres se forman así, te voy a agregar lo mismo aquí para en el caso del ARN transferencial, ¿ya?
para que no te me olvides, que también se forma a través del proceso de la transición. ¿Dónde? A nivel del núcleo. ¿Listo, muchachos? Ahora me centro en el ARN, la masa. La dejo de lado por un momento al ADN. Me centro al ARN. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? El ADN tiene dos cadenas. Mira, ya, y no quiero olvidarme de este datito. Por tener dos cadenas, se le conoce como bicatenario. Por tener una sola cadena, por lo tanto se llama monocatenario. Primera diferencia. Segunda diferencia, que el ADN tiene timina y el ARN tiene urácido. ¿Ya? Tercera diferencia, las pentosas. La pentosa del ADN es la desoxirribosa. La pentosa del ARN, ¿quién es? La ribosa. ¿Listo? Y la tercera diferencia, su ubicación. Ya sabes dónde está ubicado el ADN. Ya te lo he dicho. ¿Dónde están ubicados los ARNs? Escúchame, mira, el ARN mensajero lo encontramos específicamente en el núcleo. El ARN transferencial, una vez que se formó en el núcleo, va a pasar a cumplir su función, ¿dónde? En el citoplasma. El ribosómico, su mismo nombre lo dice. ¿Dónde va a estar? En los ribosomas. ¿Ya? Ojo, la ubicación. Pero también el ARN va a estar conformando a los ribosomas, y los ribosomas lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la mitocondria, lo tiene el cloroplasto, hay ARN en el cloroplasto, hay ARN en la mitocondria, ¿listo? Hay ARN en las células procariotas, hay virus del tipo ARN, ¿ya? Ténganlo en cuenta, por favor, eso de ahí. Otra, ahora con esos tres, su forma. La forma del ARN mensajero es de manera lineal. La forma del ARN transferencial tiene la forma de trébol. Y la forma del ARN ribosómico es de manera globular. Ojo, mira lo que encontramos aquí. Ribosomas. Y yo te hago una pregunta. ¿Para qué sirven los ribosomas? Tiene una misión. Que ahí termina la síntesis de ¿qué, muchachos? La síntesis de proteínas. Y tú bien sabes que una proteína está formada de aminoácidos. Está formado de aminoácidos. ¿Te acuerdas que la clase pasada hablábamos de ellos? De N aminoácidos. Entonces, ¿qué significa, muchachos? Que hasta el ARN ribosómico que se encuentra en el ribosoma deben llegar aminoácidos. Pregunta, ¿quién le entrega al ribosómico? Le va a entregar el de transferencia. ¿Quién entrega el de transferencia? Se lo entrega el mensajero. Pregunta, ¿y quién entrega al mensajero? A ver, ¿quién entrega al mensajero? Tu respuesta va a ser esto en el examen de adición, ¿ya? Tu respuesta va a ser esto, mira. Dentro del núcleo hay una pequeña estructura que se le conoce con el nombre de nucleolo. Esa es la misión del nucleolo: entregar, aprovisionar de aminoácidos al mensajero. ¿Ya? Y desde ahí empieza, mira, a formarse una proteína. Desde el núcleo. ¿Dónde termina? Termina acá, en el ribosoma. ¿Pero dónde empieza? Empieza acá, en el núcleo. El mensajero recibe aminoácidos. Ojo, y la biología, la genética en especial, a cada aminoácido le da un nombre más específico, más genético, porque esto es genética, chicos, ¿ya? Le da un nombre, lo conoce con el nombre de código. Es así como un código que tenemos en nuestra libreta electoral, en nuestro DNI, ¿verdad? Estoy viendo al destiempo, en el DNI, ¿verdad? Todos tenemos, y con ese código nos identifican.
Un número que no lo escribas bien, ya es de otra persona ese código. Pero cada uno tenemos un código, ¿verdad? Las proteínas también tienen un código. Pero mira, el nucleolo le entrega los aminoácidos al ADN mensajero. Y aquí viene algo interesante, muchachos. Mira, el mensajero los recibe a cada aminoácido, y etcétera, etcétera, los recibe en cada 3 de sus nucleótidos. En cada 3 de sus nucleótidos, ¿ya? Aquí recibe un aminoácido, aquí recibe otro aminoácido, aquí recibe otro aminoácido y así va recibiendo. ¿Listo? ¿Cómo lo llama la genética? A cada 3 nucleótidos que reciben estos códigos, de ahí viene su nombre, ¿verdad? Pregunta de examen de admisión, lo conoce como codón. ¿Qué es un codón? Un triplete de nucleótidos que codifica aminoácidos. Esa es la definición genética. Un triplete de nucleótidos que codifican aminoácidos. Entonces, aquí va a haber otro codón y así codones. Para los aminoácidos existen sus codones. ¿Ya chicos? Pero ojo, en este caso, el mensajero lo recibe de manera desordenada. Voy a desordenar a estos que nos han coincidido aquí. Voy a desordenarlos, ¿ya? Voy a desordenarlos. Mira, nos han coincidido 4 aminoácidos. Ya, el mensajero sale del núcleo, se dirige al citoplasma y se los entrega ¿a quién? Se los entrega al transferencial. Y el transferencial los recibe en cada 3 de sus nucleótidos. Pero mira lo que hace el transferencial. La misión de él es ordenarlo. ¿Cómo lo hace? Procesos bioquímicos, genéticos, de complemento de bases para que los pueda ordenar. La cosa que los recibe, ordenados. ¿Listo? Y a cada 3 nucleótidos que tiene transferencial por ordenar a los aminoácidos, la genética le da un nombre. Lo conoce con el nombre de anticodón. Hijo, escúchame. ¿Quién tiene el codón? Es el mensajero, ¿ok? ¿Quién tiene el anticodón? Es el transferencial. Ojo, mira, para que se pueda formar, para que pueda cumplir la función, el transferencial, necesita la energía del ATP. Apúntamelo por ahí, que lo he visto en las preguntas de las Marcos, en especial ya, el ATP. El transferencial se va al ribosoma, le dice al ribosoma, oye, toma, aquí te traigo aminoácidos y por si acaso te los traigo ordenaditos. Mira, escúchame, los trae, se los entrega ordenados. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función del ribosómico? Juntarlos, pues. Los comienza a juntar, agregándoles los enlaces. ¿Cómo se llaman los enlaces que unen a los aminoácidos para formar una proteína? Se conoce como peptídicos, ¿verdad? Entonces ahí interviene una enzima, la peptidiltransferasa. Apúntalo, pregunta de examen para las Marcos. Cajamarca, muy pocas veces lo he visto. La Pedro no nos pregunta, al menos en los exámenes actuales no. La peptidiltransferasa. ¿Y qué nos dice la bioquímica? Que aquí se necesita energía del GTP. La energía del GTP. Aquí se necesitaba energía del ATP. Aquí se necesita energía del GTP. ¿Y qué es lo que hace el ribosómico? Juntar los aminoácidos mediante su enlace peptídico. ¿Ok? Y se queda formando una proteína. Oye, qué maravilla. Pero la cosa no queda ahí. ¿Cuál es el objetivo de que los aminoácidos estén secuencialmente? Mira, y todo dependió de la información que el mensajero recibe del ADN. Si no existiera el mensajero o los demás, no se formaran las proteínas en nuestro cuerpo. ¿Ya? No se formaran las proteínas en nuestro cuerpo. Ojo,
para que los aminoácidos estén ordenados dependió de la información que el mensajero recibe del ADN. Y este lo pasa al transferencial, y este lo pasa al ribosómico, y ya los pasa ordenados. ¿Sabes cómo lo llama ese proceso? Del lenguaje de ARN al lenguaje de aminoácidos, como su nombre lo dice, tradúceme. Profe, tradúzcame qué es el ADN. Ya, yo te lo traduje. A mi criterio, al criterio bioquímico genético, lo mismo. El lenguaje de ARN mensajero al lenguaje de aminoácidos, ¿verdad? Lo traduce, la genética lo conoce así. Por eso que a este proceso que hacen los ARNs le dan el nombre de traducción. Lo conoce con el nombre de traducción. Oh, qué interesante. Mira, replicación del ADN, 1. Transcripción de ADN a ARN, 2. Y la traducción, la función de los ARNs para formar proteínas, a esto se le conoce como la información genética. ¿Ya? Que hay que cuidarla muy bien, pues, que nuestras células no se altere este proceso, para que de esa manera no sucedan mutaciones en nuestro organismo. Y muchas veces mutaciones negativas. Porque recuerda algo, las mutaciones, si no hubieran sido por ellas, no hubiéramos hablado en este momento de evolución. Es importantísimo. Si no hubiera existido cambios a nivel de nuestros ácidos nucleicos, los seres vivos no hubieran mutado, no se hubieran evolucionado. ¿Ya? Tengan en cuenta eso de chicos. Y traducción. Los aminoácidos deben estar ordenados para que la proteína cumpla su propiedad biológica. Mira, y gracias a la propiedad biológica, la proteína va a cumplir su función. Por ejemplo, escúchame, la queratina. Aquí en estructura, como propiedad biológica, estructura la piel, estructura a la piel. Por lo tanto, su función es estructural. Otra propiedad biológica de las proteínas. Otra propiedad biológica, conformar el tejido conjuntivo. Ejemplo, el colágeno. ¿Qué función? Estructural. ¿Ya? Y así dan muchas funciones y propiedades biológicas que tiene una proteína. Acuérdate por acá, chicos. Y para concluir, quiero mencionarte este dato, ¿ya? Este dato acerca de los codones. Mira, acerca de los codones. Escúchame, mira. En primer lugar, recuerda esto de aquí. Recuerda esto de aquí. De que existen un promedio de 20 aminoácidos, ¿verdad? Que si cada codón codificara un solo aminoácido, cada triplete codificara un solo aminoácido, no sería suficiente para los 20 aminoácidos. No sería suficiente para formar una proteína, en donde lo mínimo de aminoácidos que necesita una proteína son 51 aminoácidos. Ejemplo, la insulina es la proteína más pequeña conocida. Por lo tanto, se necesitan, ¿cuántos, chicos? Se necesitan 64 codones según la genética para codificar a nuestros aminoácidos. ¿Ya? Un dato, pregunta de examen de admisión. ¿Listo? Una pregunta de examen de admisión. Ojo, escúchame por ello. 64 codones. Entonces, te voy a dar a la par otra referencia. El llamado código genético. El llamado código genético. Escúchame, ¿qué definiciones la genética le da al código genético? Uno, que es universal. ¿Qué significa? Que todos los seres vivos, ¿ya? Tienen el mismo código genético. Tú dirás, profe, pero un animal, una planta, sí. ¿Qué ha pasado con cada ser vivo? Todos nacieron de un solo código. Hay excepciones por ahí, pero son mínimas, ¿eh? Son mínimas. Pero después todos tenemos un solo código. Eso es lo que ha descubierto la genética actual. ¿Ya, chicos? Y a eso se conoce como universal. En el transcurso de su desarrollo han evolucionado y se han diferenciado.
pero siguen teniendo el mismo código. Es universal. Y si tú te das cuenta, hay más codones que aminoácidos, que son un promedio de 20. Y a eso, ¿cómo lo llama? Lo conoce como degenerado. Lo conoce con el nombre de degenerado. ¿Listo, muchachos? Escúchame. Otro datito más. Mira, ¿por qué se llama degenerado? Porque existe más de un codón para especificar a un aminoácido. En otros términos, hay más codones que aminoácidos y necesarios para formar una proteína. Para formar una proteína. Otro dato que quiero que recuerdes, que lo he visto en los exámenes de admisión, ¿ya? El codón de iniciación. Por eso te lo he puesto así, mira. El llamado codón de iniciación. ¿Quién es el codón de iniciación? El AUG. El codón de iniciación. Así se empiezan formando las proteínas. Mira, y recuerda que por aquí tenemos los diferentes aminoácidos. Yo le he puesto 1, 2, 3, pero esos son, por ejemplo, la metionina, la fenilalanina, la lisina, la leucina, la valina, el triptófano, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la asparagina, etcétera, 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 aminoácidos. Aquí son ejemplos generales. Mira. Y para iniciar una proteína, el codón de iniciación es eso de ahí, ¿ya? Hay codones que se le considera codones sin sentido. Codones sin sentido. Chicos, ¿y cuáles son los codones sin sentido? Uno, el que está formado por el urácido, la adenina y otra adenina. ¿Listo? El urácido con la adenina y la guanina. Y el urácido formado por la guanina y otra adenina. ¿Listo? Ahí tenemos. Ahora, la pregunta, ¿qué hacen esos codones sin sentido? Si no fuera por ellos, no se terminaran de formar la totalidad de aminoácidos que conforman una proteína. Y las proteínas salieran con muchos aminoácidos y sería fatal. Porque cada proteína tiene una cantidad de códigos, una cantidad de aminoácidos. ¿Quién hace que termine la síntesis de proteínas según la genética? Los codones sin sentidos. Los codones sin sentidos. ¿Ya, chicos? Y para ir concluyendo ya, ojo, escúchame, un dato más sobre el código genético. Cada nucleótido conforma un respectivo nucleótido conforma un codón. ¿Listo? A un solo codón y no puede formar a otro codón, según la genética. Y a eso se conoce como no solapado. ¿Listo? No solapado. ¿Ya, muchachos? Muy bien, muy bien, muy bien. Y para concluir, que quede ya pendiente para la clase de genética, ahora sí te defino lo que es un gen. Ahora sí te defino lo que es un gen. Escúchame, ya sabes que es un gen, químicamente hablando, 10.000 pares de nucleótidos, ¿ya? Pero cuando nos pidan la definición de un gen, ¿qué era un gen, chicos? Una pequeña porción de ADN. ADN. El ARN es prácticamente que salió del ADN. Todo parte desde aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo define la genética del gen? Es aquel que replica, es aquel que transcribe, es aquel que traduce la llamada información genética. Y yo te dije que la información genética es la replicación en la transcripción y en la traducción. En términos simples, información genética es formar proteínas, ¿ya? Eso en cuanto a un gen. Entonces, para las próximas clases que hablemos de genética, recuerda, para cada proteína hay un gen. Para cada proteína hay un gen. No todos los genes codifican. No todos los genes codifican. Hay genes que codifican y hay genes que no codifican proteínas, ¿ya? Mira, ¿qué nos dice la genética? ¿Qué nos dice la genética? Que los genes que
que se encuentran a nivel del ADN, pues son mínimos los que intervienen en la formación de una proteína. ¿Ya, muchachos? Y los genes que codifican, se les son los, mira, los que codifican se les llaman los extrones. Y los que codifican, o los que no codifican, se les llaman los intrones. Pregunta de examen. En Azamarco lo he visto, la Pedro no. Cajamarca, muy pocas veces nos han preguntado eso de ella. Ya, chicos, y para concluir, y te agradezco, hay genes, entonces concluyamos acá. Hay genes llamados estructurales, entonces aquellos que forman las proteínas, insulina, hemoglobina, enzimas, anticuerpos, factores de coagulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay genes que se encargan de regular la formación de proteínas. Por eso se les llama reguladores. Ahí tenemos a quienes, a los terminadores, a los operadores, de ahí viene el término operón, ¿listo? ¿Ya? Y etcétera, genes reguladores. Chicos, que Dios me lo bendiga. Ha sido un gusto haber compartido contigo una clase de ácidos nucleicos y será hasta la próxima. Cuídate. Ha sido un gusto. Gracias. El amigo Jorge Pailón de Chiclayo para servirte. Que tenga buenas tardes.